Bueno, entonces Yo no lo veo. ¿no lo ven? No. Yo tampoco, Ah, ahora sí. ahora sí. Ahora- Ahí está. ¿Ahí lo ven? Ok. Lo que teníamos Sí, sí. pensado para hoy que vean es composición, ¿sí? Que es una característica de la programación orientada a objetos. Hay varias características. Bueno, esta es una de ellas, ¿sí? Es muy cortito y es hasta muy intuitivo. Se van a dar cuenta enseguida, ¿sí? Que corresponde, ¿sí? Le voy a pedir es, a ver, si los... Ahí ya lo muteé. Gracias. Lo muteé, tranqui. Muy bien. Entonces, características, ¿sí? De la programación orientada a objetos. El otro día vimos en las dos primeras los métodos de construcción y destrucción, ¿sí? Son métodos especiales que tienen incluso hasta un nombre especial. No puede ser el nombre que yo quiera, tiene que ser el nombre que el lenguaje impone. Y lo que nos permite es poder hacer acciones que se van a ejecutar solas cuando se crea el objeto o cuando se destruye el objeto, ¿sí? Después vimos otra característica que es como una restricción que nos ponemos, pero para poder tener un diseño más correcto, ¿sí? Para no tener accesible todo, sino que se encuentre encapsulado, ¿sí? Cuando hacemos la clase, no todo es accesible directamente desde afuera de la clase. Desde adentro de la clase sí, yo puedo acceder a cualquier elemento, ya sea método o atributo o propiedad, ¿sí? Pero desde fuera de la clase solo puedo acceder, solo puedo cambiar o ver o llegar a, a los atributos y métodos que la clase permita, ¿sí? Y eso es el encapsulamiento, ¿sí? Por eso, por cosas como el encapsulamiento, es que recién cuando estábamos viendo el ejemplo de María Laura, habíamos llegado a la conclusión de que como había hecho la botella y con la validación que le había sugerido de poner un if para que no se pase un tamaño, creo que de capacidad, creo que se llamaba el atributo, negativo o cero, entonces la clase nunca admitiría la capacidad para una botella de un valor que no tenga sentido. Yo puedo tener una botella de 100, de 500, de 1000, de 2000, pero nunca podría tener una de menos 1000 o de menos 100, ¿sí? O de cero. ¿Por qué? Porque la forma en cómo le establece la capacidad a la botella, a la clase, al objeto botella, está encapsulada. Entonces solo lo permite con el constructor y creo que nada más en el ejemplo que nos mostró recién Laura. Entonces no habría manera de ponerle un valor negativo. Y eso nos da como una validación, como una restricción que nos permite tener un objeto consistente, ¿no? Que permite tener objetos con datos correctos. Y lo que vamos a ver hoy es la composición, ¿sí? También van a ver que hay algo que se llama agregación, que es similar, si lo quieren después buscar qué diferencia hay. Hay muchas explicaciones muy buenas en Internet, pero son muy similares. Nosotros vamos a ver composición. Son formas que tenemos para relacionar clases, porque hasta ahora nosotros vimos una sola clase. Pero la idea de la programación orientada a objetos también es tener varias clases y que interactúen entre sí. Entonces, bueno, hoy ya vamos a poder hacer que una clase esté relacionada con otra, ¿sí? ¿Y qué les suena a composición? El nombre, o sea, ¿cómo va a ser la relación entre las clases si el nombre es composición? Ok, bien, ¿cómo está formado? ¿Cómo se compone? Por ejemplo, el ejemplo que habíamos dado el otro día de auto, ¿sí? Yo puedo decir que un auto tiene una velocidad, era un número entero, un float, tiene una velocidad máxima, era otro float, y también puedo decir que tiene un objeto motor. Y no es un entero o una cadena de caracteres, ¿sí? Es todo un objeto de una clase distinta, ¿sí? Es un tipo de dato complejo, no es algo simple, ¿sí? Puedo decir también que un auto está compuesto por 4 ruedas, y las ruedas también pueden ser un objeto
de una clase rueda, ¿sí? Entonces, yo compongo una clase con objetos de otra clase, ¿sí? Como el ejemplo, que es el que vamos a dar hoy en código, como la estructura de fecha que componía a usuario y a entrenamiento en el primer parcial, ¿sí? Exactamente el mismo ejemplo, ¿sí? Pero con algunas restricciones a eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Acá pueden ver exactamente el mismo ejemplo que dijeron ustedes, porque ya nos conocen bien. Y fíjense, tenemos una clase fecha que está compuesta, podríamos decir, por 3 enteros, día, mes y año. Tiene un constructor. Fíjense que no tiene un constructor vacío, tendría un constructor que le pasa los 3 parámetros. Y después tenemos una clase persona que tiene un apellido y un nombre y tiene una fecha de nacimiento. Esa fecha de nacimiento no son 3 enteros dentro de la clase persona, sino que es un objeto de la clase fecha, ¿sí? Entonces, cuando yo instancie una persona, también se va a instanciar un objeto de fecha que está dentro de la persona, por así decirlo, ¿sí? Que es un atributo de la persona. Bien. Ahora, ese atributo nacimiento, ¿qué característica tiene, además de ser de la clase fecha? Sí, tiene día, mes y año, así está compuesto la fecha, pero ¿qué? Tiene, tiene que ser menor al día de hoy. No, eso ya son las restricciones que tendrían los valores, está muy bien, pero digo, ¿qué característica tiene? Que también tiene apellido y también tiene nombre. El tipo de dato es el mismo, el nombre de la clase, digamos. No, esto es la característica que buscaba. Es privado, ¿sí? Es privado. Y un error común es que les queda muy claro que apellido y nombre no es accesible desde afuera de la clase persona, pero cuando quieren usar el objeto nacimiento, como que lo quieren acceder de forma pública. Y no, es privado. Así que, ¿cómo puedo acceder a nacimiento desde persona? Si es privado. ¿Con protected? Con un método, no, con protegido también sería encapsulado, ¿sí? Solo que él le agrega otra característica que vamos a ver la clase que viene. Pero tendría que ser con un método público que nos permita o cambiar la fecha de nacimiento o devolver la fecha de nacimiento, ¿sí? Pero tenía entendido directamente que... no se puede acceder, ¿bien? Tenía Acceder entendido directamente es que con un struct. Uy, perdón. Sí. Dale, a ver. No, que tenía entendido que protegido tenía la característica de privado, pero con la posibilidad de poder modificar de afuera, digamos. Desde afuera, pero si se da cierta cuestión, que es esto. No lo puede acceder cualquiera. Solo lo puede acceder un hijo. ¿Sí? Que lo vamos a ver más adelante. Hoy no. Ok. Por ahora, cuando hablamos desde afuera, es desde otra clase en la cual no haya herencia o desde una función global como es main, ¿sí? Entonces, yo no puedo acceder desde main, por ejemplo, a la fecha de nacimiento, ¿sí?, de la persona directamente, y mucho menos, obviamente, al día, al mes o al año. Una forma para darse cuenta de eso es, fíjense que siempre cuando se accede de afuera, por decirlo de una manera, estás como accediendo al objeto, nunca estás como dentro de la clase. Cuando vean herencia van a ver que siempre van a como acceder, van a acceder desde una clase hacia otra. Pero cuando están trabajando con el objeto, van a tener solamente la parte pública, por decirlo de una manera. Claro, ¿Okay? el encapsulamiento logra eso, ¿no? Claro. La regla principal del encapsulamiento es que yo no puedo acceder a lo que está privado, salvo a través de un método público, ¿sí? Y la idea es que los atributos no sean públicos, que sean privados y sean accesibles desde métodos públicos. Salvo, y como toda regla tiene su excepción, que es lo que dice Ricardo, que es si las amigo a las clases. Porque no solamente tenemos private y public, que son los que vimos el otro día, los pongo en el chat, private, public. También tenemos protected, que lo vamos a ver la clase que viene, y friend, que no creo que llegamos a ver friend, la verdad, que sería el otro especificador de acceso. Son esos 4, ¿sí?
en C++. Y friend lo que permite es que una clase sea amiga de otra. Y cuando las clases son amigas, pueden acceder a las partes privadas, ¿sí? O sea, si yo amigo una clase con otra, puedo ir directamente a la parte privada, ¿sí? Pero nosotros por ahora estamos con private, ¿sí? Entonces con private y public, con public puedo acceder, con private no, ¿sí? Bien, pasamos entonces a la siguiente. Sí, la Acá parte de amigas es como súper... rompe un poco ¿cómo el encapsulamiento. Bueno, sí, lo rompe súper... completamente el encapsulamiento, ¿Cómo ¿sí? se le dice cuando uno... Cuestionable, es Sí. súper cuestionable. O sea, es medio raro. O sea, si llegás a hacer una función o algo amigo, hay un error de diseño, me parece. Sí, es raro. Por ahí hay veces que uno se ve tentado a que sean amigar dos clases, pero en realidad por ahí no hacía falta. Al igual que la herencia múltiple, que también es otra cosa que si llegamos a ver en herencia y se entiende bien, por ahí podemos darles un apunte o algo para que lean de que también está visto medio controversial, ¿sí? Bueno, volviendo al ejemplo entonces fíjense, ese método que está ahí, que está en rojo, ¿no? Le pertenece a la clase persona, quiere decir que si yo desde main llamo a un objeto persona.cargar, ejecutaría ese código. Entonces, ¿puedo hacer sein de apellido? Sí, perfecto, es un atributo de persona, le puedo hacer sein sin ningún problema. Ahora, ¿puedo hacer el sein de nacimiento punto día? No, no puedo hacer el sein de nacimiento punto día, ¿por qué? Bueno, creo que lo dice ahí arriba, ¿no? Pero igual está bueno que les quede claro, que lo entiendan para que después no lo hagan, ¿sí? Porque es privado, ¿sí? Solo podría ser accesible el elemento día, ¿sí? El atributo día, ¿desde dentro de qué clase? Fecha. De fecha. Y no estoy en fecha, estoy en persona. Entonces, no puedo acceder directamente. ¿Cómo podría hacer yo para poder asignarle el día de nacimiento a la persona, por ejemplo, si quisiera? Y como hacemos con el struct, que primero tomamos persona, punto fecha, punto día. No. ¿Sería así? Ahí estaría queriendo hacer eso. Nacimiento, que es el atributo de persona, punto día. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque día es privado. Entonces, si es privado y está encapsulado, ¿de qué manera puedo acceder? Lo hacemos amiga. No, Mentira, no. no. ¿El constructor de fecha? ¿O no? Podría ser con el constructor. Podría ser con el constructor de fecha, ¿sí? Pero algo más general busco en la respuesta. Ahí lo están poniendo en el chat. Mediante un método. El constructor es un método, ¿no? Entonces buscaba algo más genérico como respuesta. Yo puedo hacer un sein en un entero, que sea día, y después decir nacimiento.setDía y establecer el valor, ¿sí? Ahí sí puedo acceder. Si es que fecha tuviese un set día, un set mes y un set año, ¿sí? Por eso, pero tendría que poner en la parte pública de fecha, agregar otros métodos. Sí, no lo puse acá porque no entraba, ¿no? en la pantalla, pero sí, exactamente. Fecha tendría que tener dentro de los métodos que son públicos los sets de cada atributo que se quiera poder establecer de forma pública, o sea, desde afuera de la clase, y los gets, si yo quisiera accederlos, si quisiera retornarlos, ¿no? Bien, así que esto que ven acá en rojo lo pusimos porque es un error muy común. Ustedes vieron con structs que se puede como apilar y pueden llegar a un atributo a partir de otro, pero con clases, como esto está encapsulado, no se puede, ¿sí? Ahora lo vamos a codificar para que les quede ejemplo, pero no se puede, nos va a decir que es privado, ¿sí? en el scope este. Y otra cosa también que estaría mal es esto, ¿sí? Uno creería que como ve un getDía, dice, bueno, está bien, el objeto entrenamiento, el objeto nacimiento que está en persona, P, va a tener un método getDía y ahí estaría mostrando el día de nacimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que nacimiento
de la clase persona es privado, entonces no puedo acceder directamente a ese atributo. Ese también es un error, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer primero un get del atributo nacimiento, eso me va a devolver el objeto de fecha, y luego el get del atributo de fecha que quiero acceder. Ese va a ser el ejemplo de hoy, ¿sí? Bien. Y como les decíamos de composición con el ejemplo del auto, la idea es que ustedes puedan, cuando hagan un sistema de gestión, o un juego, o cualquier sistema que vayan a representar, puedan pensar sus clases de esta manera, ¿sí? Podrían tener de esta forma un objeto, ¿sí?, de una clase, y que esa clase esté compuesta por diferentes objetos de otras clases. ¿Bien? Y ahí ya hay un toquecito de memoria dinámica, como pueden ver ahí. Le falta un destructor ahí. El constructor. Y claro, y le faltaría, bien, ahí me spoileó Brian, pero está bien, creo que no se escuchó igual. Le faltaría algo importante a esto, ¿no? Porque fíjense, cuando yo creé en main el objeto coche, ¿sí?, que es un objeto de la clase auto, va a generar la rueda, va a generar el motor, va a generar el objeto auto, y luego va a pedir memoria para las puertas que yo le pase. En este caso le paso 5 puertas, va a tener 5 variables de tipo puerta en ese vector. Ahora, ¿qué tendría que pasar cuando se destruye el objeto coche? Liberar la memoria. Liberar la memoria, exactamente. Porque si no nos va a quedar a eso ahí sin liberar, ¿sí? Entonces hay que hacer el delete en este caso. No se llama free, se llama delete, para liberar o eliminar la memoria residual y que le vuelva al sistema operativo, ¿sí? Entonces, eso que también, porque no entró en la pantalla, no lo tiene, pero sería importante que lo tenga, ¿sí? Ángel, perdón. Destructor, exactamente. Destructor, Agustín. Quedé con algo. Acá Sí. no usamos más el malloc, No, entonces usamos new. usa new. New es el equivalente al malloc, pero de C++. Y fíjense que es mucho más fácil de usar porque ¿qué cosa ven que recibe o que usa para generar el vector? Acá, ¿ven? Entonces, ¿qué usa? La cantidad, claro. No necesita cuántos bytes representan la memoria. Yo le digo, créame un vector de puertas de este tamaño. Y, si puede, genera un vector de tamaño P. No hay que hacer P por el sizeof de puerta como sería con malloc, ¿sí? No hay que andar casteando después eso al puntero del tipo de datos como sería con malloc. Es mucho más intuitivo, como había dicho Brian, leyéndolo, ¿sí? Yo puedo decir, puntero puertas va a ser un nuevo vector de tipo puerta de tamaño P, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer primero un ejemplo, creo, de memoria dinámica, como para aislarlo, ¿sí?, de lo que es composición. Vemos cómo funciona y después vemos la parte de composición, ¿sí? Así que voy a ir al CodeBlocks. Ustedes tienen que entender una cosa también. El malloc y el free son funciones, ¿ok? Son funciones de C, no de C++, son funciones de C. C++ también las tiene porque hereda las cosas de C. New y delete son operadores, no Sí. son funciones, Son operadores. son operadores. Y son solamente de C++ o cualquier lenguaje que derive de C++ lo tiene también. Bien. Ahora voy a crear un source solamente, ¿sí?, para memoria dinámica. Y después voy a crear un proyecto para el otro, ¿sí? Pero para este, con un source, estamos bien, ¿sí? En la clase 10, le voy a poner memdin. Ustedes se entienden. Bien. Entonces, fíjense, ni siquiera lo voy a hacer de un... Bueno, lo voy a hacer de un objeto para que les queden 2 ejemplos. Voy a hacer una clase fecha así muy sencillita, que tenga
3 métodos, perdón, 3 atributos, día, mes y año. Esta después la voy a copiar y pegar, nos va a servir para el otro ejemplo. Y va a tener un constructor y un mostrar, nada más. Un constructor que no va a recibir nada, va a recibir, perdón, 3 enteros. Y un mostrar que no va a devolver nada y no va a recibir nada. Hago los... no, voy a hacer un constructor vacío. Bien. Entonces, el constructor vacío le va a poner 0 del 0 del 0, o sea, día igual a mes, igual a año, igual a 0. El constructor que recibe parámetros va a establecer día, mes y año. Día igual D, mes igual M, año igual A. ¿Bien? ¿Esto, alguna duda de esto que hice recién? Esto tiene un montón de conceptos. ¿Sí? Encapsulamiento, constructor y destructor, no, constructor, sobrecarga. Hay muchas cosas, ¿sí?, que se van incorporando acá. No, todavía el puntero dis, no. El puntero dis van a tener un apunte, un ejemplo, ¿sí?, que lo vamos a usar, lo van a ver en la semana, para lo que es acceso a disco, para si yo quisiera después guardar un registro al disco, ¿sí? Pero por el momento no. Vamos a que quede claro esto y con eso estamos conformes. Entonces, acá mostraríamos día, mes y año. Eso haría el mostrar, ¿sí? Entonces, yo puedo crear una fecha y pasarle, por ejemplo, 1 del 2020 y después llamar a mostrar. Y ahí estaría, ¿no? 1 del 1 del 2020. Pero también puedo crear un puntero. P le voy a poner. Y ahora a P le voy a pedir que genere un objeto de tipo fecha. Y luego lo muestro, ¿sí? P, como es un puntero, uso la flecha, llamo a mostrar. Y acá tendría que ver 0 del 0 del 0, ¿sí? Cero del 0 del 0, ¿está bien? Llamo al constructor vacío. En C++ no me acuerdo si permite hacer esto. Vamos a probar. Sí. Como pueden ver, ahí lo que hizo fue construir un nuevo objeto de tipo fecha y llamar al constructor que recibe parámetros. Entonces, P, que es una variable de un puntero de main, pide memoria para una nueva fecha y luego le establece los valores en el constructor y después se muestra a partir del puntero. Para un objeto de tipo fecha no tiene mucho sentido pedir memoria para un elemento, ¿sí? Porque es muy posible que declarándolo directamente en la stack sea más que suficiente. Esto tiene sentido cuando yo tengo un objeto que representa algo realmente pesado, ¿sí? Donde si estoy por hacer un juego, por ejemplo, donde puedo tener elementos que sean de música o imágenes o hasta un video que quiero reproducir durante el juego, y eso conviene totalmente usar memoria dinámica porque podría no tener suficiente memoria para eso. ¿Bien? Bien. Podrían ahí también, como dice Germán, juntar todo con un solo constructor y que tenga parámetros por omisión. Está muy buena esa observación. Yo puedo tener solo este constructor y decir, creo que es acá, decir que estos
valores, si no le suministro datos, van a ser 0. Entonces, fíjense, yo creo fecha F1, fecha F2. Y Creo a que va en la F2, declaración arriba, en la... sí, Porque acordate que eso debería ir en el H. Si no. perdón, ¿cómo? Va acá, Creo ¿no? que... Sí, sí, sí. Va acá y no va en la definición, sí. Bueno, ¿qué hablo? Siri, cállate. Me está escuchando Siri, ya me está dando miedo. Ah, Creo que no está hablando con el celular. Creo que va ahí porque si no, si va en el H después no, como que no. ujú. Llamo al mostrar primero un endele y al mostrar del segundo. Y el mismo constructor se encarga de recibir parámetros o no. F1.mostrar. ¿Qué error te tiró? ¿Será por lo de lo que estuvimos hablando? Ah, pues no le pongo punto y CR. coma. Dice. Ah, Le pongo punto y coma. ya estamos re paranoicos nosotros. Sí, ya viste. Ahí está. Ahí está. El primero, usan todo el mismo constructor. Al primero, como no le suministré valores, usa valores por omisión. Y el valor por omisión es 0 en cada caso. Podría ser distinto. Podría ser, el valor de omisión podría ser, qué sé yo, 1 del 2000, por darles un ejemplo. Bueno, justo es el mismo que usé abajo, ¿no? Cualquier otra cosa que se les ocurra. Incluso podrían tener un constructor vacío que le ponga la fecha del sistema, y si se le pasan 3 valores, le ponen esos 3 valores. ¿Sí? Acá pueden jugar ustedes con lo que quieran. ¿Sí? Pero les quiero mostrar un ejemplo con memoria dinámica, que era lo que íbamos a mostrarles. Voy a crear un vector de fechas. ¿Sí? Un vector de fechas. Vamos a crear 10 fechas. Bien. Entonces, después puedo recorrerlas, mostrarlas. Todas van a mostrar 0, ¿sí? En este ejemplo. Puedo hacer vec.any.mostrar. Cada elemento que haya dentro del vector se va a poder mostrar, porque es de tipo fecha. Y después un endele entre vuelta y vuelta. ¿Sí? Y acá podríamos mostrar un cout que diga fecha número i+1, como para que haya una referencia de cuál es. Bien. Y después, cuando ya terminé de usar el vector y no lo necesito más, hago un delete de la variable. ¿Sí? Bien. Bien, ahí pueden ver. Construye el objeto con en este caso, el constructor vacío, ¿sí? Y a cada elemento, después yo puedo acceder individualmente y mostrar o setearle una fecha, ¿sí? O cargarla por teclado, lo que yo necesite hacer, ¿sí? Y cuando lo necesito más, el objeto, el vector, lo libero con delete, ¿sí? Y acá voy a dejar otro ejemplo. Con int, por ejemplo. Para que puedan ver que no es exclusivo de objetos. Yo puedo tener un puntero, ¿sí? Y luego decir que quiero un nuevo vector de enteros de una cantidad que el usuario ingrese por teclado, ¿sí? De hecho, en los dos casos voy a usar una cantidad que el usuario ingrese por teclado para que tenga como sentido la memoria dinámica, ¿no? Vamos a hacer así, cantidad de fechas a crear y un sein de cant. El usuario va a ser bueno y va a poner una cantidad mayor a 0. Entonces, recorremos ese vector, lo mostramos y después lo eliminamos. Con esa misma cantidad voy a crear un vector de... Le voy a pedir que cantidad de enteros a crear. Incant. Creo el vector de enteros a partir de esa cantidad y después con un for le voy a asignar secuencialmente algún valor como para que... Vamos a asignarle a P en la posición I
i+1, por ejemplo. ¿Sí? Y mostrarlo. Y cuando no usamos más el vector, lo eliminamos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver si está como para mostrar. Entonces, ejecuto. El delete puede estar adentro del destructor, sí, pero no del de fecha. El delete puede ir adentro de un destructor, pero si dentro de la clase pedí memoria, ¿sí? Bueno, cantidad de fechas 4, por ejemplo. Entonces creo el vector de 4, ¿sí? Y lo muestro. Cantidad de enteros a crear, 11. Y el vector de 11 elementos, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo con... Fíjense que el concepto ya lo tienen con malloc y free. Simplemente lo adaptan a como es con new y delete, que de hecho es más fácil. Y lo que decía acá, que me parece que es lo que preguntó Matías, fíjense que esta clase fecha no tendría que tener un destructor que libere memoria porque la clase fecha en sí no pide memoria. Main está pidiendo memoria porque necesita varias fechas, ¿sí? No es lo mismo. Bien. No, iría dentro de la clase si yo tengo una clase vector, por ejemplo, y el constructor del vector pide memoria para generar el vector. Entonces, como la clase por sí misma en el constructor o en algún momento pide memoria, sería correcto que en el destructor la libere. Pero en este caso, fecha no pide memoria. Es main el que pide memoria. Entonces, le corresponde a main liberarla. ¿Bien? Bueno, este es el ejemplo entonces de memoria dinámica abstraído de composición, ¿sí? Ahora el de composición lo vamos a ver aparte, ¿bien? Entonces, cierro acá. Si les quedó alguna duda de memoria dinámica, nos dicen y lo vuelvo a abrir, ¿eh? Y si no, paso a la parte de composición. Bien. A mí todavía no me terminó de cerrar el concepto, entonces es literalmente, en vez de hacer todo el quilombo que hacíamos con el malloc, es new y delete, fin. Sí. Y sin hacerlo necesariamente dentro de un objeto. Puede ir afuera de uno, puede ir en cualquier parte donde vaya código, ¿no? Puede ir dentro de una función o puede ir dentro de un método. ¿Sí? El método, el constructor es un método, acuérdate. Y se debería liberar en el mismo ámbito donde se creó. Entonces, si se creó dentro de una clase, en el constructor, por ejemplo, se puede liberar en el destructor, la memoria. Y si se creó en main, por ejemplo, bueno, main debería liberarla. Debería estar en delete. Exacto. Perfecto. Gracias. Pero el concepto es el mismo que con malloc. Así que es la misma idea, ¿sí? Solo que es un operador ahora, new y delete, en lugar de funciones, como les dijo Brian. Bueno, voy a crear un proyecto de consola. Voy a fijar que esté en la clase 10. Le voy a volver a poner clases. No, le voy a poner composición sin tilde porque para qué complicarnos la vida con los tildes en este caso. Bueno, y main lo vamos a usar para probar, ¿no? Sería el que se va a encargar de instanciar un objeto y mostrar, cargar lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a crear, para no hacer la clase persona, porque ya van a estar un poco aburridos de la clase persona, vamos a hacer una clase examen, que seguro les gusta más. Entonces, un examen tendría la fecha, así que vamos a hacer un... ¿Qué elegí? ¿H o CPP? CPP. Fecha.cpp. Lo agrego al proyecto. Fecha.cpp. Me crea un main que voy a borrar porque no quiero que tenga main. Solamente va a haber uno solo. Voy a crear examen.cpp.
examen.cpp, borro main de vuelta acá, y ahora los .h. Fecha.h y examen.h. Fecha.h. Fecha.h. Y examen.h. Bien. Vamos a hacer entonces primero la clase fecha, probar que funcione en main. Después la clase examen, probar que funcione. Y algo con vectores, como para darles un ejemplo. Sin memoria dinámica, pero un vector, como para que lo vean. Y acceder a los métodos, ¿sí? Entonces, vamos a fecha. Definimos la clase fecha. Va a tener privado, día, mes y año. Y público, bueno, el constructor, vamos a hacer el mismo constructor del otro vez, ¿sí? Del otro ejemplo, que recibía 3 enteros por omisión, ¿sí? Si no le pasó nada es 0, si le pasó algo va a usar lo que le pase. Después, a ver, get día, get mes, get año y set, al final era más rápido de la otra manera, set día va a recibir un entero, set mes va a recibir un entero, set año va a recibir un entero. Bien, ahí están los get y sets. Eso de recién lo habilitan en editor, settings, editor, donde era acá. Esto. Estas dos de abajo les permite hacer eso. Y después lo que hacen es apretan, en mi caso es Alt, Shift y la flechita para hacer como un cursor más grande. Y cuando escriban, van a escribir en todas las líneas que hayan elegido. Y después apretan la flecha y vuelven a tener un solo cursor. Eso está bueno cuando quieren anteponer o agregar algo a varias líneas a la vez. Y esto lo tienen ya hoy en día todos los IDEs, ¿sí? Punto y coma al final de la llave de la declaración de clase, fundamental. No estén horas y horas viendo por qué no les compila algo, solamente porque se olvidaron de poner este punto y coma acá, ¿sí? Consejo de amigo. Entonces, vamos a hacer también el mostrar y el cargar, ¿sí? Estos van a ser todos los métodos de la clase fecha. Bueno, voy a copiar y pegar esto y voy a venir acá a fecha.cpp. Y bueno, antes que me olvide, el CPP lo que tiene que hacer es el include a fecha.h para tener la declaración. Y luego venimos acá. Bueno. Acá si me funciona, por ejemplo, algo que voy a necesitar es anteponerle a todos a la vez fecha 2.2. ¿Ven? Que viene bien. Entonces ya tengo el fecha 2.2 para indicar que pertenece al ámbito de fecha, como vimos en la clase pasada. Y acá el constructor. El constructor lo que va a hacer es int, no tengo que declarar nada. Tengo que decir día igual a mes, igual a año, igual a... No, estoy haciendo macanas. Es definir los nombres de los parámetros. Ahora sí. Y va a sin el día, igual 0, Ángel, ahí. acá no va igual a 0, tenés razón. No. Va una sola vez en la declaración. Bien. Ahí vamos. Entonces, a día le asigno el primer parámetro, a mes el segundo y a año el tercero. Bien, ese es el constructor, ¿sí? Pasamos al siguiente. Get día va a devolver día. Get mes
devuelve mes. Get año, devuelve año. Set día va a decir que a día le asignamos el parámetro que le pasamos. Fíjense que no está en esta clase la validación de que el día sea un día correcto, el mes. Eso se puede agregar, pero no lo vamos a agregar ahora. Pero técnicamente yo no podría ponerle 29, o no le podría poner 30 de febrero, por ejemplo. ¿Eso de la validación conviene hacerlo en el constructor? En realidad en C++ es medio complicado cómo validar eso, porque ahí lo que tendría que... Por ahí, el constructor no te va a devolver, no puede devolver bool. Entonces, se puede dar cuenta que hay un error, pero no puede decírtelo de alguna manera, ¿sí? No puede hacer return false, porque el constructor lo que hace es construir el objeto. Mal o bien lo construye. Después van a ver que hay algo que se llama excepción, y entonces si ustedes consideran, si una fecha tiene un valor incorrecto, podría generar una excepción de fecha, y es toda una forma de programar distinta que en C++ no está muy logrado el tema de excepciones, ¿sí? Lo van a ver más bien en C# y en Java los próximos cuatrimestres. Pero es una forma de decir que en el programa pasó algo imprevisto o malo y deja de funcionar. Eso. Entonces la función o el método que llamó a eso puede capturar ese error y mostrar un mensaje acorde. Bueno, día, mes, y año. Lo que podríamos, claro, con try y catch, exactamente. Lo que podríamos hacer acá es tener, ¿no? Y es por ahí un poco, no sé, Brian, qué opinás por ahí, pero por ahí podríamos tener un bool es válida, y esta función se encarga de determinar si la fecha es válida y nos devuelve verdadero o falso. Entonces, en cuanto tiene una fecha, y llamemos a es válida, nos devuelve si es correcto o no la fecha, ¿sí? Entonces yo podría representar fechas que son correctas y que no. Después depende de mí usarlas si no son válidas. Bien, y acá en el cargar podríamos hacer el cout que nos pida el día, el mes y el año. Bien. Lo de try catch, lo que les dije es que, como para que sea una idea, lo van a ver el cuatrimestre que viene ¿no? Si lo quieren investigar ahora pueden. En C++ existe, pero no está muy bien logrado el tema del try catch. No está muy implementado en C++ aún. Y bueno, no vamos a dar un ejemplo porque no entra en el programa y queremos usar el tiempo para las cosas que sí entran acá. Bien, en main voy a incluir fecha.h y crear un objeto de fecha, llamar a mostrar, para probar el funcionamiento, ¿no? Llamo a mostrar, después puedo, si quiero, mostrar solo el año. Este año creo que le había puesto. Pero sería bueno mostrar el año cuando le carguemos algo, así que vamos a primero llamar a cargar. Bien, ahí estamos. Con esto creo que quedaría como para... Ah, y podríamos hacer luego un set día. Vamos a poner así. Set mes. Set año. Y el mostrar de vuelta. Bien, ahí estamos. Entonces tiene que cargar una fecha, mostrarla. Después mostrar solo el año de esa fecha cargada. Después establecer una fecha fija con los sets y mostrarlo al final. Vamos a ver cómo queda.
carga primero, ¿sí? Vamos a ponerle 4 del 4 del 2020. Muestra 4 del 4 del 2020, después muestra solo el atributo año a través del get, y después vuelve a mostrar lo que con set se estableció de forma fija, ¿sí? Que es la otra fecha. ¿Bien? Bueno, acá entonces queda demostrada la clase fecha, el funcionamiento de la mayoría de los métodos. Vamos por la clase examen. Vamos a la clase examen. Examen.h entonces va a tener como privado y como público. ¿Qué tendría como privado? La fecha es obvio, ¿sí? La fecha en minúscula, la fecha del examen. ¿Qué más? La nota. Podría ser el nombre y el apellido de la persona, el nombre de la materia. El legajo. El legajo, ¿sí? El profesor que lo tomó, podría ser. Un montón de cosas podría tener. Vamos a hacerlo más sencillo, vamos a poner solo el legajo de la persona y eventualmente, si tuviese una clase alumno con legajo, podría con este legajo buscar en un archivo de alumnos los datos del alumno, ¿sí? Entonces, con esto ya podemos representar quién rindió, qué se sacó, cuándo rindió y nada más por ahora, ¿sí? Entonces vamos a tener un constructor vacío y vamos a tener los sets, set legajo, que va a recibir un entero, set nota, que va a recibir un float, y set fecha podríamos hacer, que reciba un objeto de fecha. Bien. Y ahora, los gets. Bueno, hasta ahí nomás, porque encima son todos tipos distintos. Get legajo, get nota, get fecha. Entonces, get legajo devuelve su tipo entero, get nota devuelve su tipo float, y get fecha va a devolver un objeto de tipo fecha. ¿Bien? Lo que nos queda es hacer, por ejemplo, un cargar y un mostrar. Un método que se va a encargar de cargar cada uno de los valores de examen y otro que se va a encargar de mostrarlo, ¿sí? Bueno, voy a copiar y pegar esto en examen.cpp e incluir primero examen.h y ahora a ver, como en el otro igual era más fácil me parece, pero a todo le voy a agregar examen 2 puntos. Uy, me faltó el de arriba. Examen 2 puntos. Bien. Y todo esto lo intento hasta acá. Bien. Examen vacío lo que va a hacer es simplemente poner el legajo en 0 y por defecto la nota, ¿cuál les parece? Un 10 dice. Un 2 vamos a ponerle por defecto. Entonces, set legajo. Va a recibir un legajo, vamos a llamarlo L, y al legajo le asignamos L. Set nota va a recibir N y a nota le asignan N. ¿Sí? Fecha. Bien. Acá directamente se puede hacer esto o puedo con cada uno de los sets de fecha asignarle el get de F. Eso sería más laborioso, ¿sí? Yo podría hacer fecha.set día, lo que me devuelve f.get día.
lo que me devuelve el get de uno, va a ser el set de otro. ¿Sí? Lo que es importante, yo no voy a poder hacer esto. Esto no. ¿Sí? Recuerden. Esto no, porque... Tomó. Ah, está bien. Ahí volvió. Pues te había sido, Ángel. Uy, perdón. Bueno, perdón, no, mi culpa. No, está bien. ¿Hasta dónde, hasta qué parte llegaron? No sé, esto... ¿Vieron esto que había puesto así? Esta es una forma, podría ser. Yo me perdí cuando pusiste examen. No, mentira. Ah, bueno. Con lo de, con ¿Cómo que hay new. dos clases? A ver. Me perdí desde que pusiste new. Bueno, esa es una manera de setear el día. A fecha, recuerden, es el atributo de examen. O sea que al atributo fecha le seteo el día del parámetro, o directamente seteo toda la fecha completa como está en la línea 17. Lo que es importante, no pueden hacer esto, no pueden acceder directamente a día o a mes o año, porque ya vimos en cancelamiento, no se puede. Bien. Ahora, el get legajo va a devolver legajo, el get nota va a devolver nota, el get fecha va a devolver fecha. Le voy a cambiar el nombre. No se confunden, ¿no? Que el nombre del atributo está todo en minúscula y el nombre de la clase está todo en mayúscula. Pero le puedo cambiar el nombre para hacerlo más, más claro. ¿Cómo se podría llamar la fecha del examen? Fecha examen. Así. Date. O date. La creatividad de Ángel va. Sí, no, hoy estoy medio. Fecha examen. Y le voy a poner así. Entonces, fecha es el tipo, recuerden, es la clase que creamos recién. Y fecha examen es el atributo. Entonces, acá, fecha examen, le asigno F, que es el parámetro, y acá devuelvo fecha examen. ¿Sí? Bien. Y después tenemos el cargar y el mostrar. El cargar va a ser pedir el legajo, pedir la nota y pedir la fecha. Y la fecha puedo hacer así, día, mes, año, y decir acá sein día, mes y año, o sea, pido cada uno de los valores por separado, y después decir fecha examen, punto, set día, le paso el día, fecha examen, punto, set mes, le paso el mes, y fecha examen, punto, set año, le paso el año. ¿Sí? Puedo hacerlo así. Pero voy a comentar, ¿y cuál les parece a ustedes que sería lo más ideal para resolver esto? ¿Cómo cargo la fecha adentro del examen? No puedo hacer esto, obviamente. No puedo hacer esto por ahora. Más adelante sí se va a poder hacer esto, ¿sí? Cuando investiguen o vean la parte de sobrecarga de operadores. Pero esto obviamente va a tirar un error, va a decir que sein no sabe qué hacer con un objeto de tipo fecha, con una clase de tipo fecha. Entonces, ¿cómo podría yo cargar la fecha por teclado? Claro, Matías. Fecha examen, punto cargar. Es un método que ya hicimos y pide los valores con sein, ¿sí? Es este, básicamente. Va a ser esto. Y va a cargar este atributo de examen, ¿sí? Y mostrar, lo que va a tener que hacer es mostrar el legajo la nota y la fecha hacemos el fecha examen punto mostrar, ¿sí? Esto nos va a mostrar la fecha tal cual como la
como está dentro de la clase fecha al mostrar, ¿sí? De la forma que sea. Bien. Ahí usé el método mostrar de la clase fecha y el método cargar de la clase fecha. Bueno, veamos cómo funciona entonces examen. Si hace falta incluir fecha dentro de examen CPP. No, creo que no, porque, a ver, examen.h, acá hay que incluir fecha. Me hiciste acordar, gracias Maxi. No en el CPP, pero acá hay que incluir fecha.h, porque cuando yo quiera en examen crear un objeto de tipo fecha, tiene que existir este tipo. Y para que exista este tipo lo tengo que incluir, ¿sí? Dentro de este h. El main, yo lo que voy a hacer es un include de examen.h y acá vamos a crear examen por ejemplo, e.cargar, e.mostrar. Y vamos a ver cómo funciona esto. Compiló de una, bien. Estamos llamando al cargar de examen. Entonces, legajo y nota 10, fecha, me pide el día, por ejemplo, no sé qué día es hoy, creo que es 9, 8, del 10 del 2020. Y después llama al mostrar. ¿Sí? Y el mostrar, fíjense, legajo, nota y el objeto fecha.mostrar que lo muestra de la forma que ya lo indicamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si me olvido del cargar? Si me olvido del cargar, va a mostrar lo que sea que el constructor de examen haga. El constructor de examen le pone un legajo 0, una nota 2, y llama al constructor de fecha vacío, que debería poner todo en 0. Y ahí está, ¿ven? Legajo 0, nota 2, y todo 0 en la fecha. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta por ahora con esto? Bien. Entonces, vamos a crear un vector de... Todavía no. Vamos a hacer el cargar de... No, me tengo otra cosa en mente. Vamos a hacer el cargar de fecha y yo quiero solamente ver ahora el año del examen. ¿Sí? Yo quiero poner un endele acá y decir examen rendido en el año y el año. ¿Cómo hago? A ver, para Germán puso acá una pregunta. Si quiero instanciar un objeto de tipo examen modificando un atributo de tipo fecha al momento de la declaración, ¿cómo sería el constructor de examen? Por ejemplo, el constructor de fecha es 000 y quiero que si declaro un objeto examen, su fecha sea una que yo le pase. A ver si entiendo. Claro, o sea, el constructor de examen ya tendría que tener el de fecha, o usaría los métodos de fecha para modificar los atributos de fecha. ¿Cómo sería ahí? Porque medio como que me... No. Vamos a probarlo, porque no estoy muy seguro de cómo sería. Así que déjame probarlo. Vos querés hacer un constructor de examen, Ok, dale. un constructor de examen que reciba una fecha, ¿no? Claro, exactamente. Recibe una fecha. Ya, si yo no le paso nada, que ya, o sea, que ya reciba la del constructor de fecha. Y si le paso la fecha, que la pise. Bien. Bueno, siempre se podría hacer esto. Y acá decir fecha examen igual F. ¿No? Esto se puede hacer. Le pasa Claro. Ah, vos dijiste que si no le paso nada, que le ponga el Si yo no me constructor paso nada, vacío. que me ponga 000. Y si le paso una fecha, que me ¿Qué? cree el objeto de tipo examen, pero con la fecha que yo le pasé. Sí, esto debería funcionar.
Vamos a probarlo así. Examen E y E1 vamos a usar. Entonces, vamos a hacer E.mostrar. Tiene que mostrar todos ceros. Y a este le tendría que pasar un objeto de fecha. Así que creo un objeto de fecha. Le paso 8 del 10 del 2020. Generé eso y ahora a E1 le paso de esa fecha. Cuando muestre E1, me tiene que mostrar legajo 0, nota 2, la fecha 8 del 10 del 2020, y cuando muestre E, que es el que se muestra primero, tiene que decir 0 del 0 del 0. Y esto de acá lo comento porque no iría. Ahí está, ¿ves? El primero no recibe nada y le pone 0 del 0 del 0. El segundo recibe un objeto de fecha y usa esa fecha que le pasé como fecha. También le puso Claro, nota. y si yo ahora no quiero crear el objeto de fecha, o sea, ya directamente, o sea, creo el de examen y no le paso nada, y después creo otro más y le paso la fecha. No sé si me explico. No, ahí no, esa última no te entendí. ¿Qué sería Pero es lo distinto? mismo que acaba de hacer ahora. ¿Qué sería distinto de esto que puse recién? Claro, porque vos en el primero creaste el objeto fecha, ¿me explico? Ajá. Y después se lo pasaste. Yo directamente quiero crear el objeto de examen sin nada y otro más pasándole la fecha, o sea, los valores. 8 del 10 de 2020, así. Sí, por ejemplo. Y tengo que cambiar el constructor de examen y hacer que reciba 3 enteros. ¿Sí? Y quizás lo estoy recomplicando, pero es algo que se me ocurrió y quizás que lo Sí, termino de pero entender así. fíjate, no lo va a reconocer porque el constructor de examen o no recibe nada o recibe un objeto de fecha. Eso que vos planteas es un nuevo constructor que recibe así. ¿Me entendés? Claro, y ese constructor es el que yo tengo la duda. ¿Yo tendría que incluir el constructor de fecha o puedo usar Este constructor los es un métodos lío. de fecha? Claro, es un quilombo, ¿no? Este constructor es un lío. Voy a tratar de ver si funciona. Porque es un examen, int D, int M, int A es lo que recibiría. Y acá, si no me equivoco, tengo que llamar a el constructor de fecha, Fecha pasándole... examen. No, fecha examen. Fecha examen. Fecha examen se llama, ¿no? Sí. Sí, fecha Fecha examen es examen. el objeto. Entonces ahí Ah, llamas bueno, al se constructor puso de cada interesante uno la de los cosa. Claro. objetos que lo componen. Pasándole los parámetros que recibió este constructor de examen y lo demás le ponemos, para que se note la diferencia, vamos a poner legajo 1, nota 10. Entonces, este otro constructor que va a ser E3, no, es 1, ya está, E1 acá. Este otro constructor va a tener 8 del 10 de 2020, llamando al constructor de fecha en el constructor de examen. Esta vez. Este es complicadito. Este es el segundo. Justamente eso no pensé que era tan complicado, pero eso era lo que tenía en mente. Y acá tenés uno solo. Acá tenés solamente fecha examen. Habría que ver la documentación. Yo no me acuerdo de memoria de esto, pero habría que ver la documentación si tuvieses otro más. Ponele que tenés, no sé, alumno, por darte un ejemplo, y recibe apellido y nombre. ¿Cómo Poné le otra decís? fecha. Poner el coma y le pones el otro. Se separan Claro. por coma. Se separan por coma, ¿no? Sí, Si sí, tuviese se otra separan por fecha, coma. sería fecha 2, y ahí sería el otro. Y si tuviese un Claro. alumno 2. Alumno. Siempre hablando de objetos, De está objetos. llamando al constructor de la clase de ese objeto. ¿Okay? Siempre llamando al constructor de ese objeto. Porque es lo mismo como cuando se declara. Fíjate que cuando vos declarás, anda al main, Ángel. Sí. Fíjate que vos cuando lo declarás pones E1, el nombre del objeto, y entre paréntesis los datos que va a tener. Ahí en el constructor de examen estaría llamando al constructor además de la fecha. Un constructor que no es el por defecto. ¿Okay? Claro, claro. Sí. Igual esto, ¿Okay? si no me equivoco, solo lo podés hacer en el constructor de examen. Sí, solo en el El constructor. set fecha no Ninguno podrías más. hacer eso. Claro. O sea, solo podés llamar a un constructor en el constructor dentro de otro constructor. Exacto. Ok, Sí, ok. sí.
Bueno, Perdón, Ángel, entonces sí. cuando, o sea, se van haciendo, digamos, este tipo de composiciones, o sea, vos creas en la clase examen una fecha a partir de un objeto, o sea, haces esa composición, por lo general, cuando vayamos a crear objetos como más complejos, es todo parametrizando objetos dentro de objetos. Sí, pero no, este ejemplo del constructor es posible que ni lo necesiten. O lo Claro, yo te lo necesiten en iba a un caso decir. muy particular. No hace Sí, falta sí, que sí. esté todo en el constructor. Yo puedo crear un examen vacío, o sea, todo cero, por ejemplo, y después llamo al set fecha, set alumno, set profesor, ¿está bien? No traten de resolver todo en el constructor, no hace falta. Es muy... Aparte, no tendría por ahí tanto sentido que esté todo en el constructor, ¿sí? Porque eso... O sea, si yo voy a tener en el constructor ya todos los datos, también les puedo hacer un set y pasarle cada uno de esos datos individuales, ¿sí? Así que en el constructor va solo lo que obligatoriamente, ¿sí?, necesito que sea en el momento de la construcción. Este ejemplo de fecha está bien, pero fíjense que el vacío también servía, ¿sí? Bueno, ¿a qué iba con el ejemplo? Sí, bien. Volvamos a tener esto así, llamo a cargar, y después quiero mostrar el año del examen. ¿Cómo les parece que sería? Bueno, fíjense, si yo pongo cout de e.fechaexamen.getAño, esto no compila, ¿ven? Y el error, fíjense, no sé si lo pueden ver ahí, a ver si le hago zoom. ¿Qué dice? ¿O a qué característica de la programación orientada a objetos se debe este error? Bien, es privado y entonces, por el encapsulamiento que le hice al atributo fecha examen, no puedo acceder directamente. Acuérdense de esto, sobre todo en programación 2, ¿sí?, que por ahí no tienen el Codeblocks para probarlo, no sé cómo están rindiendo programación 2, pero más allá de lo que sea, si tienen el Codeblocks y ven un error como este, si ven algo así, que están accediendo a un atributo como si fuese un struct, está mal, ¿sí? Vamos a usar este concepto de encapsulamiento, entonces no puedo acceder directamente a la fecha del examen. ¿Bien? Pero, ¿cómo puedo devolver esa fecha? ¿Cómo hago para devolver la fecha del examen? Y ahí le estoy mostrando examen.h como para que se guíen. ¿Cómo devuelvo esto de la línea 9, este atributo que está encapsulado? Con el get fecha. Con el getFecha. Bien. Entonces, el main nos quedaría así. El objeto E llama al getFecha. Esto nos devuelve un objeto de tipo fecha, y como es un objeto de tipo fecha, le puedo llamar al método getAño. Esto me mostraría del objeto fecha que está en E, el atributo año que está en la fecha, ¿sí? Esto me tendría que mostrar, primero me tendría que cargar, pedir la fecha a cargar, por ejemplo, bueno, un legajo también, porque llamé al cargar de examen, la nota, el día, vamos a ponerle, no sé, 7 del 7 de 1999. Y entonces, acá podemos, bueno, este es el mostrar de examen, y acá abajo podemos ver examen rendido en el año, y acá accedemos al atributo año de la fecha, ¿sí? No hay relación de padre e hijo, es composición, ¿sí? Esto es importante. Esto está adentro del examen. Bien, entonces, cuando sea una relación de tipo composición, yo voy a decir que un examen tiene una fecha.
Ese tipo de relación hay cuando es composición. Un objeto A tiene un objeto B. Más adelante vamos a ver que cuando es herencia, cambia ese verbo. En lugar de ser la palabra tiene, vamos a decir, un objeto A es un objeto B. O un objeto A es un tipo de objeto B. O clase, ¿sí? Entonces, es distinta la relación que hay cuando es composición a cuando es herencia, ¿sí? En este caso es un tiene. Un examen tiene o un examen está compuesto por una fecha, ¿sí? Pero no hay relación de padre e hijo acá. Bueno, entonces, creo que lo que queríamos mostrar está todo acá. Mostramos cómo acceder a cada uno de los atributos, incluso si se trata de un atributo complejo, como un objeto de otra clase. Y bien, después si nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener 5 exámenes, cargar a todos los exámenes, o sea, llamaría E en la posición I, y a cada elemento lo cargo, y después, con un vector de enteros de 12, contar cuántos exámenes hubo por mes. ¿Cómo sería? Yo quiero que al final me muestre cuántos exámenes hubo por mes. Como un reporte, ¿no? Exámenes por mes. Muestro el número de mes, que son 12. Y acá diría BEC en la posición I. Esa sería la cantidad. Y el número de mes lo muestro con mes y más 1. ¿Cómo les parece que podría elaborar este reporte? Teniendo acá los exámenes cargados y acá el listado de cuántos contamos por mes. ¿Qué pongo en la línea 12? ¿Qué instrucciones pongo para procesar eso? Los leo, los escucho. Así con esto ya terminamos y les queda como un reportecito con esto. Yo tengo un vector de 12 que pretendo que me cuente cuántos exámenes hubo por mes. No importa el año, ¿sí? Cargo los 5 exámenes. Fíjense que tengo un vector de 5 exámenes. Cargo los 5 exámenes. Acá tiene que estar el proceso de contabilización por mes. Y luego acá muestro para cada mes cuántos exámenes hubo. ¿Cómo les parece que podría ser para saber No cuántos? tendría que recorrer mi vector de 5 exámenes y en cada uno acceder al atributo con el método del atributo de fecha mes, y en ese, bueno, lo voy contando con un contador en mi vector de 12. O sea, Muy lo bien. inicializo en 0, ya está en 0. Así que básicamente le pongo un más en la posición -1, sería. En mes -1. Yo podría hacer vec en la posición, y fíjense el lío que va a ser, después voy a usar una variable para eso, pero podría poner tranquilamente e.getFecha.getMes, paréntesis, -1. Y a esto más. Y ahí está resuelto, ¿sí? Pero para no ser tan complicados y poner todo este choclo adentro de los corchetes, yo puedo decir, declararme una variable mes, le voy a declarar dentro del for directamente. Me declaro una variable mes y mes va a ser lo que me devuelva el examen.getFecha, lo que me devuelva el getMes. Y ahora en mes -1, mucho más sencillo de leer incluso, cuento. Y después, al final de todo, muestro cuánto hubo por mes. ¿Sí? Y acá, fíjense, yo si quisiera podría contar los aprobados únicamente. Entonces, a esto lo único que le incorporo es si examen.getNota es mayor o igual a 6, solo así contá, por ejemplo.
¿Ven? Y queda muy sencillo, queda muy sencillo. Y se puede utilizar todo lo que estuvimos viendo hasta el momento, vectores, contadores, ¿sí? Lo único, a diferencia del struct, no acceden directamente al atributo. Lo hacen a partir de métodos, ¿sí? A partir de métodos que son públicos, que nos permiten devolver o setear los valores que nosotros necesitemos. Sí, perdón, acá le faltaría la posición de i porque es un vector, exactamente. Si no, no andaría. Muy bien. Bueno, entonces, yo le voy a sacar esto solamente para que sea para cualquier examen y así lo voy a subir y lo prueban y les debería funcionar, ¿sí? Solamente son 5 exámenes, así que el vector va a estar bastante con muchos meses en cero, ¿sí? Pero le sirve como para tener un ejemplo donde, si bien es muy poco el código que hay en main, hay 2 clases y una está compuesta por otra, ¿sí? Y después lo que podrían practicar con esta clase examen es hacer métodos para poder guardarlos en disco y listarlos de disco. Para eso hay un video ya. Se los vamos a habilitar, les vamos a decir dónde lo pueden acceder y después le podemos poner una actividad con esto en la cual ustedes con esta clase examen puedan generar un archivo de exámenes y luego este reporte hacerlo para un año en particular. Mostrar cuántos exámenes se rindieron en cada mes de un año en particular, ¿sí? Entonces pueden cargar muchos exámenes en el archivo y cada vez que ejecutan el reporte deberían ver más y más cantidad de exámenes, ¿sí? Con eso podría cerrar un poco la idea de composición, de acceso a disco, ¿sí? Y practicar un poco el uso de vectores, contadores y demás, ¿sí? Muy bien, creo que esto quedó bastante largo, ¿sí? Si lo llegan a ver repetido, pónganle una velocidad más rápida, porque si no se van a dormir. Yo les recomiendo que vean, yo vi mis videos, mis grabaciones, les recomiendo de 1,5x para arriba, ¿sí? Porque si no, ni yo me soporto a la velocidad normal. Así que pónganle, vieron que YouTube tiene la oportunidad de 1,5 o 2, eso va genial porque lo ven más rápido, están más, ¿sí? Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo corto acá esto porque acá termina y si alguien tiene alguna pregunta puedo volver a poner a grabar si considero que tiene que ser parte del video o la respondo y sin que sea parte del video, ¿sí? Y si no, ya terminamos, que ya está por empezar MasterChef. Y juega la selección ahora, ¿sí? También, si alguien quiere Eso, ver, muy importante. si quieren ver un partido de jugadores completamente fuera de estado, tienen un partido de selección. Creo que es la primera vez que, no sé si ya deben estar entrenados, pero se va a notar que no jugaron. Ángel. Es como también se va a notar si pasa todo el verano, ¿sí? Y no practican, y después tienen que o rendir un recuperatorio, o tienen que empezar el cuatrimestre, el cuatrimestre que viene, y no practicaron el código en el verano un poquito, se nota que dejaron de programar. A todos, a mí también pasa, cuando uno comete errores que por falta de práctica no los cometía. Sí. Te iba a preguntar por el tema eso de lo de rever, del caso puntual de lo del parcial. Voy a hacer una lista, voy a abrir un archivo de TXT y hacer una lista y me dicen apellido y nombre de los que quieren que reveamos la nota. Con Brian lo vamos a hacer. Tengan en cuenta una cosa, ¿sí? Ahora tenemos una lista enorme de exámenes de laboratorio 1. ¿Se acuerdan cómo era el laboratorio 1? Bueno, tenemos, no sé, es infinita la lista. Cuando terminemos o avancemos con laboratorio 1, le podemos dar un vistazo a ustedes, ¿sí? A los que nos piden. Isidoro. Arostegui, Isidoro. Bien, ¿alguien más que necesita que lo reveamos? Acuérdense que puede mejorar o puede empeorar, ¿eh? Santander, Tomás.
Peor que un 2 no creo que me pueda ir. Un 1. Bueno, gracias, Ángel. Listo. ¿Alguien más que el Tejeda? Tejeda, yo te respondí. Me parece que, fíjate si la respuesta, me parece que sería lo mejor. ¿Alguien más? Ángel, yo tengo una duda con respecto al trabajo práctico objetos. Sí, ¿qué estás en un helicóptero? Sí. Me anda un poco mal el micrófono. Sí, decime. Yo lo hice como con un menucito, como si fuera el trabajo práctico de entrenamiento. No sé si eso es lo que se buscaba o no. Si no, lo arreglo y veo cómo lo puedo solucionar. No entendí, no entendí la pregunta. Claro, tipo, ¿el trabajo práctico estaba diseñado como para tener un menú o no? Esa es mi pregunta. Sí, tenía un menú en el enunciado. Esa es la pregunta. Sí, tenías que respetar ese menú. Le podías dar toda la creatividad que vos quieras. Perfecto, perfecto. Tenía esa mini duda nomás. No hace falta, o sea, mucha gente hizo menúes muy logrados, distintos al que estaba como base, pero lo que hay que respetar es, por ejemplo, yo desde entrenamientos no puedo ver la lista de usuarios, Igual, por ejemplo. creo que te está hablando de Me estoy clases, refiriendo al de clases. al de botella. El botella bueno. no Claro, el de tenía la menú, botella. pero si le agregaste menú no pasa nada, está bien. Sí, Está sí, sí. perfecto. Listo, Entre más perfecto. cosas le A eso agreguen, me mejor, refería. así practican mejor. Sí, sí. Perfecto, No te había entendido a qué te... Tranquilo, Ángel, tranquilo, Claro, Ángel. te quedaste regulando Qué un poco. tarde. Está, gracias, Ángel. Ahí Ricardo pregunta... Sí, ¿cuál es la pregunta, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Te hablo más fácil, Simón. Sí. El punto 1 del parcial decía que había que mostrar ay, ¿cómo te decía? ¿El La tuyo? Porque actividad. son distintos todos. Ahora me fijo el tuyo. Sí, no, decía que había que mostrar la actividad menos realizada. Yo hice un array y encontré la actividad menos realizada y por apurado, en vez de mostrar la actividad con un cout, llamé a una función que mostraba el entrenamiento completo. el entrenamiento completo. Entonces, no sé cuánto se puede descontar. Está pasando una máquina. No escucho nada de lo que me están diciendo. ¿No se escuchó? Escuché lo tuyo, pero no lo de Hugo. Para que pase, ahí pasó la máquina. Sí, Ricardo, sí, me di cuenta, te lo escribí, igual no funcionaba tampoco. Estaba, digamos, te mostraba el registro, la actividad que menos se ha realizado, pero en vez de mostrar solamente el número de actividad, mostraba el registro, digamos. Ahí me equivoqué. Lo voy a revisar, pero creo que no estaba bien resuelto. O sea, no estaba bien el cálculo. Pero lo puedo revisar, me lo anoto. Sí, igual no me hace diferencia de la nota, digamos. Era simplemente pero para saber cómo era. te queda, te puedo decir si estaba bien o no. Pero para poder resolver eso, decime de vuelta cómo era el enunciado exacto. Había que mostrar por pantalla la actividad que menos se realizaba. La actividad que menos se realizó. Bueno, eran 5 actividades. Claro. La idea, para eso, una forma de resolverlo, me parece la más fácil, es crear un vector de 5, ponerlo en 0, recorrer todos los entrenamientos Sí. e ir contando. ¿Bien? Sí. Al final te va a quedar un vector con, para cada entrenamiento, para cada actividad, cuál es la cantidad de entrenamientos que se hicieron, ¿no? De cada una. Sí. Y después buscar el mínimo de ese vector y la posición del mínimo, y lo que nos interesa es la posición del mínimo más 1, o si tenían el tiempo, hacer un switch con eso y mostrar caminata, natación, pesas, ¿sí? No hacía falta eso último, pero lo que tendríamos que terminar viendo al final de todo es la actividad menos realizada es y cuál fue. Claro, yo, digamos, llegué hasta ahí, pero en vez de imprimir el numerito de la actividad, imprimí un registro entero, por tarado, digamos. Ok, Pero lo llegué a la reviso. actividad. Lo reviso. Igual pero no me hace diferencia la nota, digamos. Era simplemente para saber qué porcentaje le puede descontar algo así.
Y en realidad, lo primero que vemos es, como pasó en algunos casos, que el enunciado decía, dado el ingreso de un código de usuario, por ejemplo, y cuando veíamos el código no estaba el ingreso. Entonces ya uno no ve que haya una conexión por ahí, una relación entre lo que pide el enunciado y lo que hace el código. En el caso tuyo sería similar en el hecho de que pide mostrar al final un entero y termina mostrando un struct entrenamiento, ¿no? Claro, sí, Es sí. como que no hay relación, como que te faltó ese detalle final de mostrar, pues ya seguramente ya tenías el dato listo Sí, para sí, mostrar. ¿sí? lo tenía. Entonces por ahí la confusión te llevó a mostrar algo que no tiene la forma correcta, ¿no? Sería confuso para el usuario. Ahora, si el código de entrenamiento que se muestra está bien y no es de casualidad, sino que ese es el que hay que mostrar, el código de actividad, bueno, se puede como obviar la parte del que mostraste una cosa que no tenía que ser y quedarse con el desarrollo. Y podría llegar a tener, no sé, la mitad del puntaje, por darte un ejemplo. Claro. Cualquier programa que tenga un error no trivial sería, se olvidaron de poner en 0, pusieron +1 en vez de más. O sea, errores de pifies, ¿no? Que ya les resta bastante. Olvidarse de poner en 0 algo, obviamente restará, pero nosotros nos damos cuenta de que puede ser un descuido, ¿sí? Si es sistemático... O poner igual en vez de igual, por ejemplo. Claro. Ahora, si es sistemático, si cada vez que quieren comparar ponen un solo igual, si cada vez que ponen un contador, un acumulador, se olvidan de ponerlo en 0, están mal. Hay un error de base, hay un problema de base que hay que corregir. Si es un descuido, bueno, a prestar más atención. Si es algo de base, a repasar, ¿sí? A practicar. En el tuyo puede ser un descuido, ¿sí? Por eso mostraste un registro de entrenamiento. Seguramente yo cuando lo corregí me pareció no un descuido, sino que entendiste mal la consigna. Pero lo puedo rever, ¿sí? Pero como vos decías, por ahí no llegás a aprobar, pero te puede subir la nota, ¿sí? Y subir la nota ayudaría a que te sea más fácil promocionar. Sí, igual lo tengo que dar de nuevo, pero no, simplemente Sí, para tenés que saber. darlo de vuelta, pero, por ejemplo, si tenías un 2 o un 1 no creo, pero un 2, y es más difícil promocionar que si te sacas un 4 o un 5. Claro. Por una cuestión de promedio, ¿no? Igual hay que rendirlo nuevo porque si no, no llegas ni loco. Para promocionar porque te tiene que dar el promedio 8. Sí. No llegás y aparte uno tiene que aprobar los 2 exámenes también. Claro, obviamente. Así que, bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón Ángel, que te vuelva a molestar, pero nada, pues, me había olvidado de aclarar que era más que nada lo mismo que Ricardo, o sea, no creo que me afecte demasiado la nota, simplemente no recibí feedback de qué es lo que estaba mal, recibí algo del TP en su generalidad. El primer punto me estaba funcionando bárbaro, pero bueno, capaz en algo le pifié. O sea, está vacío tus datos de observaciones, Claro. no había nada. Claro, en observaciones eran solo del TP, pero de consigna 1 y consigna 2 no me decía nada. Entonces... La primera al menos... Sí, no habré copiado mal. Teníamos para cada uno los detalles. Claro. Bueno, igual está bueno, no son tantos, podemos reverlos y después les decimos qué encontramos, ¿sí? Igual vos aprobaste, ¿no, Arosti? No, me quedó un 2, por eso, y traté de buscar el error. El segundo punto sí... ¿Te quedó un 2? Sí. Y a mí también. Mira, interesante. Sí, yo me quería matar cuando lo vi, pero bueno, ya está. Igual lo tenía que dar, así que no importa. ¿Cuál es el tuyo? Ricardo. Déjame fijar. Ángel, aprovecho a comentarte, ya que estamos hablando del tema. Yo también me figuraba que una de las consignas de los reportes estaba incompleto y yo no volví a tocar el TP desde ese día y lo tengo resuelto, y también decía que yo no verificaba fecha y también verifica fecha. Santander, ¿no? Santander. Sí, a ver, Santander.
¿Qué nota te quedó, Santander? Ricardo. Un 5. Ricardo Rekovsky. Santander. Déjame ver que esté bien Santander sí, tu a nota. nosotros nos figura 5. Podemos después ver el que te figura como incompleto y esas cosas, corregirlo de Ok, vuelta ok, porque ok. fue un error nuestro, pero nos coincide al menos la nota. Ahora, Arostegui no nos coincide la nota. No, Vos- no nos coinciden. Vos tenés, Me habré equivocado cuando lo copié. vos tenés otra nota de aprobado, ¿sí, Arostegui? Así que Claro. me Ahora te lo equivoco. cambiamos. Ahora lo vemos. Ahora te lo cambiamos. Igual en el Sysacat lo deberías tener bien. Sí, pasa que todavía no dieron de alta las notas en el Sysacat. Ah, ok. Ellos solamente ven lo que está en el campus virtual. Ajá. Ya te hacemos el cambio, Arostegui. Disculpa por el mal momento, pero No, tranqui, estamos cosas que revolviendo pasan. la alegría nomás. A ver, Arostegui. Por eso está igual bueno es que nos digan. claro. Que después lo vean en el Sysacat cuando esté cargado y comparen. Y Porque- comparen. Si les quedó más, nos Sí. avisan también, ¿sí? Porque Claro, no nosotros, sean si mala nos onda. equivocamos, a veces por ahí le podemos dar más nota de la que era. Ah, que no encuentra a Ricardo. Che, Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Acá lo encontré a Isidoro Arostegui y Sí, bueno, sí, te voy a Ricardo está cambiar. bien la nota. Te voy a cambiar la nota. Te queda un 7, ¿sí? Esa es la Perfecto. nota tuya. Perfecto. Ah, sí, Eugenio tenía un 12. Isidoro, me equivoqué yo al subirte tu nota, Isidoro, discúlpame. Ahora, hay uno que tiene una nota 12. Está todo bien. ¿Cómo 12? Sí, hay fotos que lo avalan eso. Bueno, no entiendo cómo Moodle acepta 12, pero sí, claro. Bueno, ya está corregido el tuyo, Isidoro, podés ver, entonces te va a figurar 7, y vamos a buscar el que tiene un 12, porque Sí, se nota mucho decime el la coima, apellido. se nota mucho que hubo un arreglo ahí. Si hay un Decime 12. qué apellido era. Arriba lo dijeron, ¿no? Bueno, Arriba gracias, profe. Pero yo otra vez me No, quedé pero loco. no ¿Qué puede estaba? ser. Pásenme la captura, pero Arevalo no tiene un 12. A ver. No, ese. No digamos cuánto tiene, pero no es un 12. Después me pasan por mail si quieren la captura del que se sacó un 12, pero no, por lo menos en laboratorio, ¿sí? Porque configuramos para que la nota máxima sea 10. Por eso me sorprende que acepte 12. ¿Sí? Nadie podría sacarse más de 10. Por ahí era. A mí que editó el HTML y le sacó la captura. Sí. Después, por favor, pasalo porque me interesa ver. Pero yo acá no encuentro a nadie con nota 12. Bueno, ¿alguien más? Después los demás están bien cargados, che. Arostegui, entonces ya te puedo sacar de la lista porque fue un error nuestro, ya está solucionado. Quedaría entonces Santander y Rekovsky, que se lo pasó. Rekovsky está bien cargado. No, pero y Santander lo revisamos, ¿sí? Pero Ajá. al menos la nota que está en el campo virtual figura igual que nuestra lista. Entonces, están viendo la nota que, al menos en la primera corrección, debería ser, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces es mandarle a Brian, para que no me olvide, por WhatsApp, los 2 alumnos y ya está. Ya sabemos que esperen, denos unos días porque ya saben, tenemos un par de exámenes, varios exámenes de laboratorio 1, pero en cuanto tengamos un tiempo de eso, vamos a revisar los TPs de vuelta a usted. Igual son poquitos, son 2, así que está bien. Dale, gracias. Bueno, profe, Agustín, gracias por la revisión. sí. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Agustín, si no llegué a mostrar nada, pero hice varias funciones, no vale nada, ¿no? Y depende que tengan esas funciones. Si tienen algo que aportan al desarrollo y solamente te faltó poner el punto final, que es mostrar la puntada final, sí sumaba puntaje. Ahora, si son funciones que no se nota ahí una posibilidad de
de que hubieses resuelto el ejercicio, no. Si querés te anoto La Roca, Agustín, lo vemos, ¿sí? Lo que está comentado lo podemos chusmear para ver qué... claro, bueno. Pasa que si lo tenés todo distribuido, No, sí, querés ahí- que nosotros adivinemos las cosas. No, pero tiene una explicación Disculpame, esto. Yo ya estaba tipo al horno con el tiempo Sí. y no me compilaba porque todavía no había terminado de hacer todas las funciones. Entonces me puse a comentar todo porque quería entregarlo funcionando por lo menos el punto 1 que sabía que anteriormente andaba. Entonces comenté todo, cerré, y cuando fui a hacer a subirlo con el Kraken, ahí me hice un commit y le declaré. Mi idea era hacer en el punto 2 tal y tal cosa, pero bueno, me faltó tal y tal otra. Está en el mensaje del commit. Claro, por eso te bueno, digo. está No, respondido. ya sé que no creo que lo hayan puesto. Falta que lo cifres y que tengamos que usar un... Claro. Pero... No, bueno, podemos revisarlo, pero no, igual, si haces una cosa así, hacete un cout en main y que nosotros lo primero que veamos sea eso. Claro, algo. Porque si no es muy difícil. Espera, Vos pensás que nosotros tenemos que corregir todos. En un tiempo después, más o menos prudente. Claro. Nosotros en No general lo podemos dar buscamos como- en reportes.cpp o en parcial.cpp. Después, si teníamos que empezar a buscarlo, bueno, lo buscábamos a través del menú, pero si ya estaba en el mensaje del commit, estaba muy difícil. O sea, vos pensá una cosa, si nosotros ejecutamos y en ningún lado tenemos la forma de ver que hay un reporte, ¿cómo podemos pretender no nosotros estaba que terminado va a igual, existir? ojo. No, está bien. Entiendo que era un comentario, no llegaste, pero no estaba fácil, no estaba encontrable, ¿no? Era difícil. No, ya sé, es que era el último lugar que lo tenía, dije, bueno, lo pongo acá. Ahí te copié y pegué lo que puse, ¿ves? Intentar resolver el punto 2. Ajá. Llegué a hacer el vector dinámico, pero no llegué a guardar. Que ahora ya, la verdad, pasaron 2 semanas y mucho ya no me acuerdo. Pero bueno, sí, no sé, si tienen ganas. A ver, yo estoy conforme con la nota, pero... Ok. ¿Te fue bien? ¿Aprobaste o no? Un 6, sí, sería aprobado. Ah, está bien. Pero bueno, nada, si no tienen muchos para ver y algún día lo vuelven a ver. No, o sea, a nivel puntaje no creo que te cambie. No, ya sé, a nivel de laboratorio 2. Y... Yo sé que el laboratorio 1 deben tener ahí 100 exámenes. Sí. Que no solamente tenemos laboratorio 1. Sí. Pero bueno, no importa, eso aparte no es un problema de ustedes tampoco, que nosotros tenemos otros. Pero sí le dedicamos un buen rato a los de ustedes, y bueno, ahora es como que vamos a pasar a otra materia, pero los que quedaron, obviamente, no es que no lo vamos a ver, pero puede esperar un poquito, ya tiene una devolución al menos, ¿sí? Y de ustedes nos gustaría ver avance en la parte de proyectos. Creo que Hugo hoy había preguntado cómo era, Hugo, la pregunta, algo de cómo se dividen los grupos y se comienza como el trabajo con cada grupo. Primero nos gustaría ver el post con el tema y el grupo, que creo que ustedes ya lo tienen. Después una primera versión del informe, fíjense los ejemplos de informe que hay, una primera versión, y una vez que tengan eso, hacemos un Zoom así individual y vemos qué tienen, qué ideas tienen, cómo se puede llevar a cabo, ¿sí? Claro, sí, perdón. Cuando ahora justo estamos arreglando entre los tres para juntarnos, definir al menos, dar un inicio para que cuando ya tengamos la charla con ustedes, decir, bueno, está bien esto, amplificamos los módulos o nos quedamos con eso más intenso, ¿sí? Bueno, de esa manera ustedes nos van a decir, bueno, lleguen hasta acá, sí, o no tanto. Quédense acá y preferible armen otro módulo como para poder ser un poquito más completo en ese sentido, pero no tan intenso. Claro. Ustedes mismos elijan, primero describan los módulos que hay, o sea, nómbrenlos, ¿sí? Módulo de comandas, módulo de gestión de mozos, todos los módulos que
visualicen o ideen que puede haber. Después sí pueden hacer por lo menos un párrafo explicando qué haría cada módulo en el sistema, y después ustedes elijan qué módulos creen que pueden llegar a resolver. A mí no me gustaría, o a Brian o Juan, tener que decirles, hagan este, porque nos gusta que ustedes elijan. A lo sumo les diremos, no hagan tantos, o hagan algo más. Si se quedan cortos, Claro, lo que estamos hablando ahora es decir, bueno, vamos a agarrar un módulo cada uno. Vamos a armar la clase, vamos a armar los atributos, vamos a armar no me acuerdo ahora las funciones, pero bueno, como para ir arrancando, cosa que cuando tengamos la charla con ustedes, con uno de ustedes nos digan, profundicen más esto, no profundicen, o ábranse, armen otro módulo más donde relacione y bueno, vemos ese tipo de cosas. ¿Sí? Está bien. Y después cuando se larguen a desarrollar, lo que les recomiendo con 3 personas, con 2 ya les recomiendo, pero con 3 ni hablar, un gestor de versiones, ¿sí? Les recomiendo que la primera clase que háganla, si pueden, a la vez, conectados todos juntos, y definan una manera de trabajar, ¿sí? La primera clase traten de hacerla, así se ponen, o así no, después no queda como que cosas completamente inconexas, que una se llama una manera, no sé, los sets en algunos se llaman set, en otros se llama establecer. ¿Entienden a lo que me refiero? Traten de definir una forma como van a codificar, cómo van a programar, así después cuando manual de estilo. Trabajan. Claro, un manual de estilo. Y después lo que hacen es, ya saben que si usan la clase de otra persona, de un compañero, no sé, los gets están de una manera, no sé. Creo que me expliqué. Eso no se llama como convenios. Sí, se ponen de acuerdo en cómo sería, cómo va a ser el código. Estandarizar la forma que vamos a trabajar, sería eso. Sí, van a necesitar constantes, se pueden hacer un H con todas las constantes, entonces solo incluir ese H ya acceden a todas las constantes del sistema. Si hace falta, por ahí no hace falta, ¿sí? Todas esas cosas traten de definirlas. Por cada clase es necesario que hagamos un archivo, un CPP y un H, o en un H podemos meter todas las clases y un CPP para cada clase. Un H para cada clase y un CPP para cada clase sería lo ideal. Cada clase va a tener su CPP y su H. Sí, no, lo que pasa es que a veces uno no sé si tiene la posibilidad de poder ver todo junto, viste, que vos a veces necesitas, cómo está, entonces tenés que ir a SH, volver, entonces... Con CodeBlocks podés dividir en paneles la pantalla, entonces podés dividirlo en 3 paneles y tenés 3 clases a la vez. No sabía. O el perfecto, H y el CPP en 2 paneles. Pero es como para decir, bueno, estás armando algo y decir, ¿cuál eran los atributos? Entonces tenés que ir y volver, No hace falta ir y volver, podés dividir la pantalla y... Perfecto, ahí lo vemos entonces. Bueno, muchas gracias. Parte del menú. Listo, dale, gracias. Gracias por... Bien, ¿alguna cosa más? Bueno, entonces subimos la grabación, como siempre, la actividad a resolver, que va a tener que ver con esta clase examen que hicimos recién. Van a tener que ver en la semana un video tutorial o leer el apunte, como quieran, de archivos, clases, y avanzar con el proyecto, ¿sí? Yo voy a subir a GitHub lo que hicimos hoy. Y nos vemos entonces el otro jueves. Los archivos se crean igual que lo que hacíamos con el stru, ¿no? Sí, vamos a usar las funciones de C. fopen, fread, fwrite. En ese sentido no van a ver una cosa nueva. Está bien. Bueno. Listo. Buen fin de semana. Gracias por todo. Bueno, hasta luego. Hasta luego.